Bueno, en la primera parte nosotros estábamos viendo el comienzo, que es lo que es el Renacimiento, que es el humanismo, definimos un poco los términos y vimos las etapas y algunos representantes y algunas poquitas obras de los artistas renacentistas, tanto de la etapa del 480 como de la etapa del 580. Ahora yo les voy a terminar la parte del Renacimiento con dos temitas cortitos que también lo trabajaron. Por un lado tiene que ver con el mecenazgo, y que es un tema muy importante en el Renacimiento y en general en cualquier movimiento de arte, y el tema de la divina proporción o número de oro o número áurico, ¿sí? Áurico significa que viene del oro, está relacionado con el oro y que tiene que ver con lo divino, con algo perfecto, ¿sí? Bien, vamos a empezar por mecenazgo. Ustedes vieron en una actividad que en el Renacimiento se da precisamente el mecenazgo. ¿Qué es lo que es el mecenazgo? Es una forma de apoyar a los artistas, ¿sí? Es una manera de incentivarlos a que puedan realizar sus tareas, sus obras, sus esculturas y sus pinturas, porque bueno, muchas veces de estas cuestiones artísticas cuesta muchísimo dinero y muchos artistas no podían pagarlo. Entonces muchos mecenas, precisamente muchas personas adineradas con muchísimo dinero, lo que hacían eran suministrarles los materiales y apoyarlos, pagarles un sueldo para que puedan realizar estas tareas artísticas. Yo les pongo acá dos ejemplos de la pintura. Por ejemplo, esta es una pintura de un artista renacentista que es Piero della Francesca, ¿sí? Donde, por ejemplo, acá lo que hace es representar en una estructura clásica. ¿Vieron? Acá tenemos el tema de la característica de rescatar la arquitectura clásica grecorromana. La representa en este caso en una pintura. Y en esa estructura ubica a la Virgen con el niño, ¿sí? Y distintos personajes. Estos personajes muy probablemente sean, sobre todo este hombre con armadura, sean personajes de la época del pintor, de Piero della Francesca, que obviamente a Piero della Francesca lo deben haber ayudado, y como una forma de retribución, de agradecimiento, lo que hace Piero della Francesca es agregarlos a ellos a la pintura, ¿sí? Acá tenemos muy bien representado lo que es el mecenazgo. En este caso seguramente este caballero lo ha ayudado a costear los gastos de la pintura a Piero della Francesca, y en su pintura de la Virgen y el niño lo agregó a su mecenas, es decir, al que lo ayuda. Y por el otro lado tenemos, por ejemplo, una pintura de Rafael del 580. La otra pintura pertenecía al 480, donde tenemos el retrato de un papa, que es Julio II, ¿sí? Julio II, particularmente, líder de la Iglesia Católica, apoyó muchísimo a los artistas renacentistas, y sobre todo a Miguel Ángel. En este caso, Miguel Ángel hizo un retrato del Papa Julio II, y también lo que realizó fue fue apoyar a Miguel Ángel para que pudiera pintar, digamos, el techo de la Capilla Sixtina. Bien. Y por el otro lado, el otro temita cortito de Renacimiento es la divina proporción. ¿Qué es la divina proporción? O el número de oro o el número áurico. Bien, muchos de estos artistas, a la hora de pintar o a la hora de hacer sus esculturas o también la arquitectura, no lo hacían de forma porque sí, no lo hacían de forma desordenada, sino que previamente lo que hacían estos artistas era estudiar, hacer bocetos preliminares, hacer de forma de ensayos algunos cálculos, y después lo que hacían en la pintura era plasmar esos estudios, es decir, ponían a los personajes de una pintura de una manera tal que sea todo proporcionado y que todo sea bien ubicado, ¿sí? Es decir, lo importante, esto es lo que tienen que tener en cuenta, es que el artista renacentista no pintaba los personajes de una pintura porque sí, sino porque en realidad los ubicaba de una manera tal que sea perfecto, ¿sí? Bien. Por el otro lado, dijimos que el otro movimiento que surge en Italia es el humanismo. Bien, el humanismo, si recuerdan en el video anterior,
hace referencia o viene, digamos, su término viene de hombre, y bueno, obviamente es un movimiento de tipo intelectual, de tipo literario, que lo que hace básicamente es resaltar la figura del ser humano, ¿sí? Sobre todo va a hacer referencia a temas políticos de la época. Recuerden las características de las ciudades italianas, que estaban gobernadas por príncipes. Muchos humanistas, pensadores humanistas, intelectuales, van a estar muy relacionados con estos príncipes italianos e incluso van a pedir ayudas, ¿sí? Van a pedir el patrocinio o el mecenazgo de estos príncipes. El más famoso es Nicolás Maquiavelo, que ya lo vamos a ver ahora enseguidita. Bien, el humanismo obviamente también surge en Italia, se da en distintas ciudades italianas a lo largo del siglo XV, y básicamente es un movimiento literario, movimiento intelectual, donde está integrado por distintos pensadores, que luego ese movimiento se va a expandir a distintos lados de Europa, ¿sí? Ya dijimos que los estudios o los pensamientos de estos intelectuales tienen que ver con el ser humano, ¿sí? De ahí su nombre, humanismo. Y también, al igual que el Renacimiento, van a rescatar ideas y conceptos de la antigüedad clásica, es decir, de la civilización griega y la romana. Ya sea, por ejemplo, van a rescatar a pensadores de Grecia y de Roma, por ejemplo, Aristóteles, Platón, las formas de gobiernos que en la antigüedad clásica se daba, la forma de organizarse socialmente, ¿sí? Van a rescatar esas ideas. Bien, pero sí tienen que tener en cuenta que el humanismo es un movimiento intelectual, es decir, son personas que se dedican a pensar, ¿sí? Y que fomentan precisamente esta actividad, la actividad de pensar. Bueno, como este movimiento humanista está muy relacionado con el antropocentrismo, también van a fomentar el tema de estudiar la realidad y estudiar la naturaleza, ¿sí? Sin ninguna intervención divina o religiosa. Bien, algunos representantes importantes son Nicolás Maquiavelo, Tomás Moro, Erasmo de Rotterdam, Boccaccio y Francesco Petrarca. Por ejemplo, acá yo voy a destacar a Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, por ejemplo, se va a poner al servicio de una familia italiana importante que son los Medici, y va a escribir precisamente una de sus obras más importantes, que se denomina El Príncipe, ¿sí? El Príncipe es una obra política que trata trata temas políticos de la época, y obviamente se llama El Príncipe porque es una forma de apoyar a esta familia que tanto lo ayudaba para realizar su tarea literaria. Bueno, Tomás Moro, por ejemplo, es un intelectual en Inglaterra, donde se va a poner al servicio del rey Enrique VIII. Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, es del norte de Europa. Bien, existen, obviamente, estos son algunos ejemplos, pero existen otros representantes del humanismo, por ejemplo, también en España, hay en Francia, ¿sí? Pero estos son los más importantes.